Muy buenas tardes, sean bienvenidos al episodio número 81 de Tu Historia Cuenta en su canal Culturiza TV. Hoy estoy feliz, emocionado y contento porque voy a platicar con Emanuel Rey Pérez Guaye, el pastor Emanuel Rey Pérez Guaye. Yo me llamo Isaac Ismael Pérez Guaye, entonces él es mi hermano de sangre. Y pues hoy nos está visitando desde Carpinteros en Hidalgo, a 9 o 10 o 12 horas de aquí. En avión menos, y pues se vinieron en avión, llegaron media hora. No, sí se aventaron buen rato. A lo mejor por ahí mucha racita de que nos conoce en común del trabajo, pues va a ver el video. Saludos a todos y pues muchas gracias a ti por venir. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, carnal, gracias. Pues bien, estamos bien, gracias a Dios. Felices, contentos de estar aquí nuevamente en mi tierra. Y es un placer estar en tu canal. Aquí ya creo hace un año vamos a venir. Y dijiste que querías que estuviéramos aquí, sí, en el podcast, pero pues no fue posible, fueron mis papás. Y pues ahora tuvimos la bendición y la dicha de poder venir, estar aquí. Y dice uno, son vacaciones, pero pues ¿cuáles vacaciones? O sea, no. Nada más me comentaba un pastor de Tula. Dice, ¿qué tal tus vacaciones? Le digo, ¿cuáles vacaciones? Ando uno predicando, ando uno compartiendo, aconsejando a los hermanos de acá. Le digo, no son vacaciones, pero él me dice el significado de la palabra vacación es que hay una vacante donde tú estabas. Entonces, pues ahorita está la vacante allá. Ah, caray, por ahí un compañero se la cumplieron bien. Salió de vacaciones y ya no regresó. Entonces es la vacante. Entonces, pues ahorita estamos así como vacantes. Oh. Pero gracias, carnal, por darme esta chance. No, pues gracias a ti por platicar. Ahora sí que hace 8 días ya, estaba platicando con Gad, que es tu hijo y pues es mi sobrino. Y pues sí, por ahí pensamos un poco diferente. Ahora sí que tú, yo y Raquel, que es nuestra hermana, pensamos diferente en cuanto a Dios. Pero gracias a Dios, los tres seguimos el camino que nos enseñaron nuestros papás. Y yo sí he visto eso y le he platicado a Edith. Fíjate que Emanuel y Raquel y yo, ninguno coincidimos. Pero ahora sí que los tres estamos con nuestras familias dentro de lo que cabe, siendo buenos esposos, buena esposa, criando a nuestros hijos lo mejor que podemos. Gracias a nuestros papás y un saludo a nuestros papás si llegan a ver el video. Bendiciones. Por todo lo bueno que han hecho. Que en su momento, pues a lo mejor yo les causé más problemas, pero pues gracias a Dios por no soltar la vara. Y pues gracias a ti también por estar aquí. Te digo, por ahí de repente sí en Facebook decíamos, no, es que esto así. Pero pues luego hay raza que dice, ay, es que me enojo. No, yo nunca me enojo. Porque si te enojas, pues, ¿qué chiste tiene? El chiste es yo ver tus ideas, tú las mías, respetarlas y pues ya cada quien. Tú, cuando yo era chico, yo tenía escasos 6, 7 años, iba saliendo del kinder, no, tenía como 5. Tú te fuiste al Instituto Bíblico a estudiar, te ibas saliendo de la secundaria. Terminé la secundaria, iba a entrar al CETIS, entré a estudiar mecánica ahí en el Cecati, y después, a los pocos meses, hubo ese deseo de irme al Instituto Bíblico de Discípulos de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién te lo...? ¿A quién habías visto? ¿Cómo sabías que existía? ¿Te acuerdas de Gabriel? ¿Te acuerdas de Mario? Sí. ¿Estrella? No. Mario Rosas, ya. El que llegaba. ¿Qué onda, mi hermanito? Simón, sí, que si nos estás viendo, Mayito, saludos hasta Tijuana. Saludos al Mayito. También es un consiervo, es pastor, es allá. Gabriel. El chilango que le decían. Gabriel, el que decíamos Rambo. El hermano de Mari También, igual. Saludos también allá a Mari y a Gabriel. Gabriel ahorita anda allá por Estados Unidos, no sé qué parte. Bueno, ellos estudiaban en el Instituto Bíblico. Yo platicaba con ellos, oye, ¿qué hay? O sea, ¿qué te enseñan? ¿Para qué estás ahí? ¿Cómo es? Y él me decía, no, pues es que te enseñan de la Biblia, te enseñan cosas sobre Dios, y se siente bonito ayudar a la gente que llegas a algún lugar, oras por ellos, te cuentan sus problemas,
y con base a la Biblia tú das un consejo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues qué chido, ¿no? O sea, ser de utilidad a alguien a través del cristianismo, a través de conocer de Dios. Y ese fue mi deseo. Yo decía, Señor, yo te quiero servir, pero yo no quería ser un predicador, yo no quería ser un pastor, yo lo que quería hacer era pues un cantante, ¿no? Con música, pero pues la voz nunca me ayudó. ¿Cantante de qué? De música cristiana. Sí, pues, pero... Así como Marcos Witt, Ok. o sea, como ellos. Yo quería hacer eso, sin embargo, los planes de Dios son siempre diferentes. Siempre diferentes y se... Pero la tienes más o menos como Yosmar. Casi no. Diosmar, no te vas a ofender si nos ves, pero casi, por ahí vamos, ¿no? Pero, pues no se dio, ¿no? Música no aprendí. Sé tocar la guitarra, lo básico, do, re, mi, fa, sol, y ya. Pero es porque ahorita platicábamos con Gad de eso, porque el hermano Alejandro, un saludo al hermano Alejandro, le dijo a Gad, no, se sabe tocar la guitarra, y ya llegó Gad y me dijo, no sabe, y yo no sabe ni de qué. Y le digo al hermano, ¿qué? Dice que sí sabes tocar la guitarra. Le digo, pues me sé las notas, y si las veo en un canto, pues trato ahí de seguir el ritmo. Pero la neta, pues no sé, porque a mí es algo que me llama más la atención, a lo mejor leer o dibujar, que enseñarme a tocar la guitarra mejor. ¿Tú también, no, sí te gusta, pero no tanto, o qué? Lo que pasa es que cuando no conoces de todo eso, tú dices, yo quiero aprender, ¿no? Y le echas. Yo cuando me fui al instituto me llevé una guitarra de mi papá. ¿De qué era? De madera. No recuerdo de qué tipo de madera era. ¿Como aguacate o ya era más acá? Era una más arribita, sí, andaba alrededor de 3,500 hace 20 años. Estoy hablando hace 20 años. Entonces me llevé esa guitarra y allá había chavos que la verdad, o sea, sabían tocar. O sea, tú sales y conoces músicos que ves que hacen pisadas, acordes en la guitarra y dices, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué sol no es así, re es así? No, pero también acá se puede y suena porque es un tono, no sé, y tú vas a tocar en y yo voy a tocar acá. O hasta ves cómo tienen los dedos puestos y dices, ¿a poco eso se puede hacer, no? Sí, o sea, cualquier figura en la guitarra la ves y dices, caray, espérame, yo eso lo he hecho, pero no suena chido, ¿no? Sí. Quizás porque no es en el trasto correcto, la guitarra no está afinada. O que los vatos escuchan una canción, un canto y nomás de escucharlo ya sacaron el sonido. Como Israel, un saludo a Israel, nuestro cuñado. Sí. Eso es tener oído musical y también pues, te das cuenta que dice, bueno, está en este tono, pero mi voz no se adapta a ese tono. O sea, yo tengo que bajarlo a un tono medio, más abajo, más arriba, X, ¿no? Yo soy tenor, yo soy soprano, yo soy... Sí, o sea, y ya cuando ves todo eso dices, ¿sabes qué? Aquí está la guitarra y, o sea, yo no tengo tanta cabeza para pasarle dando a todo eso. La batería, a mí quien me enseñó, muy buen maestro, y yo creía haber sabido todo también de la batería, pero cuando llegas donde hay músicos ya profesionales, dices, no, o sea, soy un novato. Sí, pues sí. Y ahora en estos tiempos ya han salido ritmos nuevos, ya hoy la moda es un ton arriba y ya no se le llama ton, ahora se le llama un, no recuerdo qué nombre tiene, antes le llamamos contratiempo, le llaman hi-hat, ya todo americanizado. Sí, americanizado. Y la batería le sé más o menos también. Ya no es amor platónico, ya es crush. Sí, ya es un crush, cuando el crush era un refresco antes. Entonces, y el bajo, pues aprendí también lo básico, pero no fue lo mío, es disciplina. Es disciplina y estar ahí. Ahorita que dices que el bajo, me acordé, ayer vi un video en Facebook de South Park, que está un vato llega con un amigo negro de él, y le dice, oye, estoy haciendo una banda de rock, tráete un bajo de tu casa, por favor. Y el negrillo le dice, yo no tengo bajos, claro que sí, eres negro, búscalo. Y se va, y llega el morro bien sacado de onda y se mete al sótano, y un bajo, dice, no manches. Y ya llega y conecta el bajo y le dice, ¿dónde está el bajo? En el sótano. ¿Lo ves? Todos los negros tienen un bajo. Y luego le dice, toca el bajo. Dice, no sé. Claro que sí, no te lo tengo que repetir, todos saben. Y empieza, ¡oh! ¡No sabía que sabía! Sí, lo que pasa es que hay gente que tiene talento, por decir en este caso Gad, yo siempre le he dicho, si tú te disciplinaras, te enfrascaras bien a la música, puedes hacer.
pero él es muy hiperactivo, que está haciendo algo, Lo aburre rápido. lo aburre y se va y le hace otra cosa, pero él en el poco tiempo, bueno, él es un músico que aprendió solo, tutoriales y le dio. Entonces yo le he dicho, échale, tú sí puedes, y él sí tiene oído, él te afina la guitarra a oído, te escucha si le falta, si le sobra, y le sabe. Pero bueno, tampoco quizás no es lo de él, ¿eh? Y entonces yo quise hacer eso, pero ya estando en el instituto, cuando ya está uno estudiando, te empiezan a enseñar teología, ¿no? Y había un maestro, él ya murió, se llamaba Rogelio Olvera. En paz descanse. Primeramente Dios, sí, en paz descanse, sí, pues era cristiano, es maestro en teología. Y él me decía siempre, me sentaba enfrente y hacía sus clases. Y pues me gustaba, teología me gustaba, porque Tú te sentabas enfrente. él me sentaba enfrente, a mí me pasaba. Pero enfrente de todos. No, enfrente de él, o sea, más ya, enfrente ya. de las filas, más adelante, ¿no? Entonces, él terminaba la clase y me decía, se dirigía directamente a mí, me miraba y me decía, ¿entendiste, pastor? Y así como que, yo no quiero ser pastor. Llegó el momento que me enfada, yo tenía 16 años, lo abordo en los pasillos del Instituto Bíblico y le digo, a ver, quiero hablar con usted. ¿Por qué me dice a mí pastor si yo no quiero ser pastor? ¿Por qué yo no quería ser pastor? Porque cuando no hay un pastorado bien disciplinado como tal, bíblico, sino un pastor amateur del que ya leí la Biblia y ya hay 2, 3 gentes que me siguen, ya soy pastor, ¿no? No, sino un pastor ya bien, es diferente. Pero esos pastores amateurs que conocí, peleaban con la iglesia, les daba diabetes, se enfermaban, a sus hijos los abandonaban un poco y toda la iglesia. Entonces yo veía cómo se enfermaban y morían, y la mujer se quedaba viuda. Ahí tenemos algunas hermanas que las conoces. Entonces yo decía, no, yo no quiero esa vida, yo no quiero, o sea, yo quiero algo que no me vaya a ir tan mal. Marcos Witt viaja y todo el show, ¿no? Gana billetitos. Gana billetito y... Pues ahorita los pastores también ganan billetitos. Por una mala administración, pero... Es lo que comentaba pues también con Gat, que también por culpa de personas así, ya después mucha gente no cree. Y dice, es que el pastor esto, el pastor aquello. ¿Por qué? Porque pues el diezmo para acá, la ofrenda para acá, esto para acá y pues la neta sí queman. Sí, bastante. Hay un libro que se llama El Pastor Reformado. Se llama Richard Baxter. Él era un pastor puritano. El autor se llama Richard Baxter, pastor puritano. Y su libro se llama El Pastor Reformado. En ese libro, El Pastor Reformado, yo cuando lo leo digo, yo no estoy haciendo el trabajo de pastor. Yo no estoy haciendo el trabajo que en el instituto me enseñaron a ser pastor. No, eso no es ser pastor. Ser pastor va más allá. Y este hermano dice, un buen pastor, hablando en lo económico, ahorita que tocas ese tema, un buen pastor cuando gana cierta cantidad, porque tú sabes, tú dices, yo tengo mi esposa, mi hija, y con tanta lana yo vivo modestamente, ¿no? No con lujos demasiado, sino modestamente. Fíjate, es que a lo mejor, y el otra vez también le decía a un compañero del trabajo, digo, es que tienes que dar los puntos bien específicos porque luego se malinterpreta. A lo mejor, si en tu iglesia está pura gente que apenas y sobresale, y tú andas acá, se ve mal. Bastante mal. Si en tu iglesia está mucha gente que le va bien, entonces, pues a lo mejor a ti te va a ir bien también. Porque le digo, tampoco quiero que malinterpretes y digas, ay, el pastor no debe recibir ni un peso de los... No, o sea, también es un trabajo. Bastante también trabajo. Que se enfermó la hermana, voy a ir a orar, voy a ir a visitarla, voy a ir a que se desahogue conmigo, voy a ir a hablarle la palabra porque no puede venir. Que se quedó sin comida un miembro, tengo dinero de lo que me han dado a mí de los diezmos y que me alcanza, voy a ir y le voy a llevar una despensa y voy a hablar con él. O sea, es un trabajo de tiempo completo. Yo no digo que no agarren, que no les den, sí, pero es lo que te digo, a veces se ve mal que hay gente que es miembra y ve cómo le hace para dar su diezmo, que pues ahora sí que Dios lo recompensa, pero tampoco que no se manchen los pastores de que ven que no tienen y de todos modos ir a sas. Es lo que se ve mal, que a veces los miembros están un poquito jodiditos y el pastor bien acomodado. Como te digo, si hay gente que Dios les pone en su corazón y tienen billete, pues está bien también. Sí, y este libro de Richard Baxter habla esa parte, ¿no?
que el pastor no debe de hincharse de dinero, o sea, no debe de ser rico, debe de ser un hombre modesto. Hay cierta cantidad que entra de dinero a la iglesia, porque lo vamos a ver en dos formas. Que en la iglesia entra, un ejemplo, el pastor puede recibir 5,000 de diezmo, ¿no? Dice 5,000 para un pastor que tiene 2 hijos, con su esposa, bueno, con 3,500 la hace. Vive, no va a comprarse el lujo, sino lo básico, y le sobran 1,500. Esos 1,500 decirle al tesorero de la iglesia, ¿sabes qué? Guárdalos. Entonces llega un momento donde algún hermano de la congregación no tiene trabajo, y yo le he dicho a la iglesia donde estoy, hermanos, que hubiera un excedente, se guarda, y que alguien tiene necesidad, no vamos a decir, a ver, hermanos, vamos a cooperarnos para el hermano. No, hay un excedente de lo que todos ya dieron, llévaselo, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y luego decía Richard Baxter que ya cuando son muchos miembros en la iglesia, un solo pastor no puede cuidar de 200 miembros, de 100. Y él condena a esos hombres que dice, tú por no sacar un poquito de tu lana y invitar a otro hermano que colabore contigo y pagarle también a él como tú ganas, prefieres hacer un mal trabajo e hincharte de dinero. Entonces, Está comprobado que una persona en cualquier ámbito de la vida, deportista, trabajo, tal, está capacitada y rinde más, ahora sí que a su 100% con 50 personas para abajo. Ya de 50 para arriba ya se le empieza a salir el... Sí, y ya no es lo mismo, o sea, ya no tienes el mismo tiempo. Sí, entonces, si tú dices 200, no, pues ya deberían ser 4 pastores. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, no invitan más pastores. Por como platicaban con Gad, o lo que decías ahorita al principio, no tienen las mismas ideas. ¿Y por qué no tenemos las mismas ideas? Porque de cierta fecha hacia acá empezaron a surgir muchísimas ideas. El sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Respeto lo que tú dices, respeta mi opinión. Es algo que ha afectado muchísimo al cristianismo. Respetar ideas. A ti te funciona, adelante. A mí no me funciona, yo no lo hago. Pero la Biblia nos marca que todos tenemos que ser una misma mente, un mismo hablar. Para que el mundo vea que tú y yo somos uno. Exactamente, la oración de Juan 17, que fue la oración que el único que la plasmó fue el apóstol Juan. La oración más larga y la oración se llama sumo sacerdotal de Jesucristo, que fue esa. Entonces, ¿por qué hay tantas ideas? Porque no se apegan a lo que es la ciencia o la materia que se llama hermenéutica. Muchos me dicen, es que cada quien interpreta la Biblia a su manera, por no usar la hermenéutica. O sea, si usas una hermenéutica correcta, con una exégesis correcta, te obliga a decir, esto es lo que la Biblia dice, y se acabó. Fíjate que tú ahorita decías del ayuno en la predicación. Y yo también siempre lo he visto así, digo, o sea, a Dios en qué se beneficia de que yo no almuerce y no coma. O sea, todos al rato llegando a la casa voy a ver la tele, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Yo creo que él diría, pues, aliméntate bien, pero en vez de llegar a ver la tele, pues, lee mi palabra. Y yo te iba a decir también ahí ese versículo. ¿No es mejor el ayuno que yo elegí? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle aliento al que está necesitando. O sea, ¿qué te ganas a veces con maltratar tu cuerpo? Y llegas con tu vecino y, ay, se me cae mal, no le hablo. O sea, no, o sea, hay que hacer ayuno, pero de cosas que nos pesan. De que hoy, como dice Vico, muchas veces, Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Y pues a veces se ocupa. Sí, mira, el ayuno, yo hice, me di la tarea de todas las citas bíblicas en la Reina Valera, no saqué de otras. Por eso lo digo, porque alguien va a decir, no, es que hay más palabras. ¿Cuántas versiones hay? Está la Reina Valera, está la Ana Carcolunga, la versión Jerusalén, la latinoamericana. Ahorita han salido unas que son paráfrasis, no son versiones. La NBI. Sí, las he visto, dicen más coloquiales, ¿no? Sí, más coloquial, para ser un poco más entendido. Y son buenas como para ayudarle a alguien a entender, mira, y diga, darle más mexicanizado, así, güey. Pero no para una interpretación correcta. Sí. Porque se aleja del significado. Entonces, en la Reina Valera saqué todos los versículos del ayuno, y el primer ayuno en que se menciona que hay un ayuno, o la primera persona que ayunó fue Moisés. Pero Moisés no dijo, yo voy a ayunar.
Fue porque lo agarró ahí. Sí, o sea, sube al monte. Él no sabía si Dios iba a tardar 5 días o debe ser muy, ya regrésate, ¿no? Pero ahora entendamos que cuando Moisés sube, se pierde el tiempo. Estaba en la presencia de Dios en el Shekinah, o sea, en algo que resplandecía más que el sol. Entonces él no tuvo chance si ya pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. En la presencia de Dios no se cansó, no se fatigó. Que él es más ni se quería bajar hasta que Dios le dice, Moisés, baja porque el pueblo ya se escuchan alaridos de guerra. O sea, ya se desenfrenó. Y Moisés había dicho, ay, pueblo. Yo creo por eso bajó. Fue cuando le dio los mandamientos. Fue cuando le dio los 10 mandamientos. Y si es cierto eso, o ya es parte de hollywoodense, de que bajaba más viejo. O sea, como... No, más viejo no. No bajó más viejo porque no tardó. O sea, se veía, es que en la película sube con el pelo como medio negro, sí. y regresa como ya canoso. Lo que pasa es que en ese tiempo yo creo no pudieron hacer ese efecto, okay. Porque lo que dice la Biblia... Como de brillo. Sí, de brillo. Que Moisés brillaba, hasta Josué. Josué, que era el que andaba acá siempre con él, le dice, Moisés, cúbrete tu rostro porque deslumbras, la gloria de Dios deslumbra a través de ti. Pues el pueblo era un pueblo muy pecador, entonces Moisés se pone, entonces no había ese efecto en Hollywood quizás todavía para hacer ese efecto de que brillara el pelo, brillara su tez. Como intensamente alegría. Exactamente, eso también tenemos que entender, ¿no? Las deficiencias que tenía en Hollywood. Pero no, él sí. O sea, eso fue lo que trataron de dar a entender, que bajó brillando, no que bajó más viejo. Exactamente. Ahora, esa película de Hollywood de los 10 mandamientos de Mel Gibson. No. ¿No es de Mel Gibson? No. Es de... Todavía ni nacía. El actor era ¿Quién? No recuerdo el productor. Mel Gibson fue el de La Pasión de Cristo. Ah, ok. Bueno, el que hace esa película, cuando tú la ves y tú lees la Biblia de los primeros 5 libros, dices, no, espérame, o sea, faltan cosas. Ah, sí. Y hay cosas que tampoco no vienen. Sí. O sea, siempre tiene que haber un romance, ¿no? Y en esa película fue el romance de Josué con la que Natán había agarrado a una muchacha que le gustaba a Josué. Sí. Entonces, no, ya cuando tú lees la Biblia dices, no, ya no veo la película. Marlon Brando era. Marlon Brando, exactamente. Entonces, hago un estudio y Moisés fue el primero, y no fue que dijo Moisés, yo voy a ayunar porque me voy a encontrar con Dios, no. Subió, lógico, en la presencia de Dios, ni hambre, ni sueño, ni nada. Entonces, de ahí surge el primer ayuno, y fueron 2 veces, porque quebró las tablas y luego lo vuelves y dice, ahora vienes otra vez, y ahí va otra vez. Y ahí cuando quiebra las tablas también se abre la tierra. No, ahí todavía no. Ahí todavía no. Fue en otra escena. No, sí fue allí. Sí fue ahí donde les dice a los que estén conmigo, con Dios, pónganse de este lado, y los que no, apártense. Y es donde la tierra abrió su boca. Y muchos dicen, el alma es la que va a sufrir, el cuerpo no. No, el cuerpo va a sufrir. Porque cuando venga la resurrección de Jesucristo va a agarrar los cuerpos. Tanto los buenos como los malos se van a levantar, y el cuerpo con toda alma se va a ir al infierno. O sea, no nomás el alma. Entonces... Todos somos eternos, pues. Todos. El cuerpo va a ser eterno y el alma es eterna, ¿no? Entonces, sí es ahí. Y luego el siguiente ayuno que se vuelve a dar después de siglos, porque fue Moisés, fue Josué, los jueces, y después surge Samuel, el último juez. Y Samuel convoca al pueblo porque Dios iba a dar su ley. Dice que el pueblo se puso a ayunar. Dios no se lo pidió, y no dice en Samuel, no dice que Dios le dijo al pueblo, ayuna. No, el pueblo se puso a ayunar como diciendo, Dios nos va a castigar, pero para que vea nuestro arrepentimiento yo me abstengo de comer hasta agua. Dice que sacaron agua y la derramaron, como en forma de arrepentimiento, libación. Entonces, tú te encuentras en la Biblia, y en la Biblia no encuentras ningún pasaje que el Señor haya dicho, quiero que ayunes para yo complacerme. No. Era algo humano que decir, ¿cómo le demuestro a Dios que estoy arrepentido y que me perdone? O sea, ¿de qué forma lo hago? Es como cuando se latigan, ¿no? La flagelación del cuerpo. Entonces dice el pueblo, ¿qué hago? Pues me voy a abstener de alimentos, a ver si a Dios le causa una compasión o se conmueve
al verme que no estoy comiendo. Ni mi hijo de 1 año, ni nadie. Mira, ese vato mató a 2, pero ahí me está comiendo. Pobrecito, pues no. Entonces, el ayuno no solamente era ayunar, abstenerte de comida. El ayuno iba también acompañado de vestirte de cilicio. Esos costales que veíamos donde antes cargaban el maíz, Sí. o que todavía, que pican, bueno, una ropa de esas que te picaba. Como las armaduras que se ponían en la medieval. Así como... No sé si has visto, pues, que se ponen así como mallita Ajá. de metal. Eso era el silicio, ¿no? No, era una tela que lastimaba tu cuerpo. Mm. O sea que tu cuerpo lo sentías incómodo. Ahora se tenían que rapar la cabeza en simbolismo de vergüenza. Un hombre cuando perdía la barba o la cabellera en ese entonces eres débil, eres avergonzado, porque es lo que te hace ver hombre, ¿no? Entonces ellos se rapaban, se echaban ceniza en la cabeza, se echaban polvo, como diciendo soy polvo, soy ceniza, como lo que le dijo Abraham a Dios cuando intercedió por Lot. Soy polvo y ceniza. Entonces era una forma de humillarte lo que pudieras, en la forma que tú pudieras, aparte del corazón también. Entonces era una forma de demostrar a Dios nuestra humillación. Ahora hay que entender que ellos todavía no tenían la Biblia. No tenían ningún escrito. No, pues no habían leído... No habían leído las cartas paulinas. No, o sea, no habían leído nada, no existía nada. Entonces era nada más conciencia. Nomás existía la historia de Job. Tampoco. Porque se cree que el que la escribió también fue Moisés. Porque fue el primer libro escrito, según, ¿no? Es que ahí hay muchas teorías, pero de que fue escrito en el tiempo de los patriarcas y que Job haya sido del tiempo de Abraham, sí. Y quien lo escribió se cree que fue Moisés. Entonces Moisés escribe los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, y escribe el libro de Job, porque Job pertenece a los patriarcas. Entonces, pues no había indicios de nada. Lo único que podían entender era lo que Dios le hablaba a Moisés. Y tampoco era como ahorita que el AMLO dijo, no, tal cosa, y ya en todo México sabemos. No, pues Antes era 2-3 meses para que, sí, supiste que en tal lugar pasó esto. Y eso sí era muy relevante, si no, pues no te enterabas de nada. No te enterabas de nada, o sea, no sabías ni qué había pasado hasta que llegaba un mensajero y si, como tú lo dices, si era relevante, si era importante que lo conocieran. Por decir las obras que Dios hizo a través de Moisés, abrir el mar, las 10 plagas, todo eso llegó a oídos de los cananeos. Porque cuando llega allá dicen, es que vienen los hebreos. Y su Dios, ¿cómo trató a Egipto? Los egipcios. Entonces, sí, como que hubo mensajeros, vayan y alerten a todos los pueblos que ahí vienen los hebreos. ¿Hace cuánto fue lo de Moisés? Tenemos 2000 años en la era de Cristo. Sí, pero o sea, antes de Cristo, ¿cuántos años fue? Porque cuando los egipcios, se data de los egipcios, de Ramsés, de Cleopatra, de Ptolomeo, dicen que cuando ellos llegaron ahí, las pirámides ya estaban. Entonces, también dice que Moisés, pues, fue muy letrado y ayudó a construir Egipto. Pero yo siempre he tenido la duda. ¿Él fue arquitecto de esas pirámides o ya estaban, pues, también? Porque sí dicen que cuando los egipcios de ese tiempo, dicen que cuando ellos llegaron, las pirámides ya estaban ahí. Igual que acá en Machu Picchu. No. También dicen los incas, es que cuando nosotros llegamos estaban ahí, esto ya estaba aquí. La historia es incierta, tú sabes. Tú sabes que la historia es incierta. No sabes si fue real o fue verídico. Es incierto, ¿no? Entonces, la Biblia solamente nos dice que Moisés fue creado como un príncipe en Egipto. Y algo que también nunca he entendido, cómo, o sea, como por decir, el papá De Moisés. no, de la que lo adoptó. Ajá, de la princesa de ahí de Egipto. Sí, o sea, dijo, maten a todos los niños porque alguno va a ser. Y cómo no dijo, caray, ¿ese niño de dónde salió? ¿No será este? Sabía que era hebreo. Sí, pues. O sea, él sabía que era hebreo, pero ahora, ¿Se confió o qué? no es que se haya confiado, sino que tú dices, yo lo voy a crear con mis ideas. Ya. O sea, yo lo voy a crear con mis ideas. Tú puedes decir, yo puedo adoptar a un niño de X país, pero yo lo voy a crear a mis ideas. Sí. Y Dios tiene todo planeado. O sea,
A Dios no se le escapa nada. O sea que él pensó que iba a ser, que él nunca se iba a dar cuenta que era hebreo. No, él sabía. Moisés sabía que era hebreo. Por eso cuando va y defiende a uno de sus hermanos, porque dice la Biblia que él vio que sus hermanos eran, Le contaron, su mamá le contó, ¿sabes qué? Te encontré en un río y tú Sí, eres adoptado. sí, porque también los rasgos físicos, o sea, los hebreos eran más robustos. Pues andar en el desierto, alimentarse más sanamente, y los egipcios, pues no. Entonces, Hacían unos banquetones sabrosos. los rasgos físicos eran diferentes, entonces yo creo, bueno, la Biblia nos dice que él en algún momento dijo, mis hermanos están sufriendo y Dios va a traer un libertador para ellos. Pero Moisés no sabía quién. Entonces Dios lo lleva a él a cometer ese homicidio y tener que huir de Egipto. Entonces, una vez escuché un predicador, se llama R.C. Sproul, él es presbiteriano, uno de los más grandes teólogos de estos tiempos, y él decía, cuando entendí la soberanía de Dios, dejé de preocuparme. ¿A Dios le place esto? ¿Yo por qué me voy a preocupar si a Dios le place esto? Que Dios hizo aquello, o me va a pasar esto en mi vida, si tú así lo quieres, Señor, adelante. No me preocupo entonces. No, pues, ¿qué te ganas con preocuparte? Nada. Entonces, Moisés ya estaba en esos planes y era el plan de Dios, este redentor, Moisés. Y al decir que estudió en las universidades o fue instruido como un príncipe, pues tuvo mucho conocimiento. Bastante muchos cuando interpretan que Moisés le dice a Dios es que soy tartamudo. Pensamos Ajá. Que era tartamudo. Pero Pero se chiviaba para hablar en público, pues. sí, o sea, él respetaba en cierta forma a Faraón. Pero pues él tenía que ir. Ahora, no es que fuera, sino que Dios tenía un plan en que él fuera de esa manera para mandar también a Aarón Sí, como pues, su intercesor. Entonces Dios tiene todo planeado, ¿no? Entonces, de las pirámides, la Biblia no nos dice que Moisés las hizo y tampoco nos dice que ya estaban. No, pues ni siquiera las toca, pues, o sea, Ni siquiera para las bien toca. ni para mal. Exactamente, entonces, fueron o no fueron, es algo que es un misterio. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas reveladas son para nosotros, mas las ocultas le pertenecen a Dios. Hay tantos misterios que no sabemos ni conocemos ni entendemos, pero en algún momento va a ser revelado todo eso. Entonces, si es cierto o no es cierto, eso no me va a quitar el sueño, porque hay cosas más importantes Sí, que sí. seguir avanzando. Sí, incluso ahorita que decías de lo de estar de acuerdo, ¿no? Una vez yo a ti te comenté que a veces en las iglesias se pelean por cosas que a lo mejor no tienen tanta relevancia. Desde mi punto de vista, ahorita tú nos dices. Como por decir, a veces una hermana deje de ir a tal iglesia, aunque la iglesia tenga una sana doctrina de lo que es a nuestra perspectiva una buena doctrina, porque le dijeron que si no lleva velo no puede entrar. Y pues tú dices, o sea, ¿cómo por el velo va a dejar de reunirse? Que también hay obviedades que si dices no te pases de rosca, o sea, también eso en ningún lado de la Biblia está, tampoco, eso sí ya es para no estar de acuerdo, de que estás bailando cosas así, dices, pues no, pero hay otros detallitos así pequeños que muchas veces por esos detallitos no se llevan entre pastores. Entramos a otra vez a lo que es la hermenéutica y la doctrina. ¿Por qué la iglesia cristiana sale del catolicismo, no? ¿Por qué? Porque el catolicismo... Porque la Biblia, ¿quién hizo la compilación de todos los libros? La compilación de todos los libros la hizo un grupo de rabinos que ayunaron, que oraron y que conocían la Biblia. Pero no dio esa orden el Papa. Sí, pero Dios usa cualquier método y cualquier forma para lograr sus objetivos. Porque en ese tiempo todavía no había protestantismo. No, todavía no había protestantismo, todavía era una iglesia. Y quien dio y hubo alguien que dio el nombre de católico. La palabra católico significa universal. Esa palabra no existía. Es alguien que dijo, no, pues la iglesia de Cristo es católica.
Es universal. Es universal. Y de ahí ya, por eso dice la Iglesia Católica Romana que son los primeros, pero los primeros fueron los discípulos de los apóstoles. Ellos fueron la primera iglesia. Y después Constantino dice, ahora el que no se convierte al cristianismo, ahora lo voy a matar. ¿Qué es un discípulo? Eran 12 discípulos de Jesús. Ajá. Que eran Juan. ¿Quién era? Juan, Mateo, Jacobo, Andrés, Santiago, Felipe. Había 2 Juan, ¿no? No, había 2 Simones. Simón, hijo de Alfeo, y Simón Pedro. El que también estaba ahí su hermano. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Andrés y Juan. Ok. Andrés y Juan. Porque es que siempre decimos, no, los 12 discípulos, pero ya te pones a pensar, bueno, ¿quién eran? Y casi nadie sabe. Los dice en Mateo, te da la lista. Son 2 evangelistas los que te dan la lista de quiénes son los... Y te los identifican. Este es hijo de tal y aquel es hijo de tal. Judas, había 2. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Sí. Entonces, había 2 Judas también. Que Judas Tadeo ahorita es de los más influyentes también. Sí. Y murió sin saber que era palanca, ¿no? Sí. Sin saber que era funcionario. Y como por decir, yo también siempre, o antes, nunca lo hice así como consciente, pero yo tenía la idea de que Pablo había sido un discípulo. Uh-huh. Y Pablo no fue discípulo. No, Pablo no fue discípulo. Pablo fue apóstol. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay? El discípulo es el que es enseñado, nada más. Entonces, los 12, juntamente con Judas Iscariote, fueron discípulos, los 12. ¡Pac! Y siguen siendo discípulos hasta el momento en que cae el derramamiento en el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Una fiesta que celebraban los judíos. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derrama, y el Señor Jesucristo les había dicho anteriormente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, cuando dice me seréis testigos... Él ya lo habían crucificado. Sí, ya había resucitado, ya había estado con ellos 40 días. Porque eso de recibir el poder es la unción del Espíritu Santo, pues, ¿no? Sí, el Señor Jesucristo muere, resucita al tercer día, aparece a los discípulos y aparece a mucha gente, a bastante gente durante 40 días en la tierra. Después de los 40 días, Él para irse convoca a los discípulos y les dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Bla, 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 ¿no? Entonces, cuando Él dice, me seréis testigos, Él ya estaba dando una comisión. De ahí sale el nombre de testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová viene de Isaías, cuando dice que serán testigos de Jehová. O sea, Jehová dice, ¿no? Acá es diferente. Entonces, cuando Él dice, me seréis testigos, Él ya los está enviando a predicar cuando reciban. Y la palabra apóstol es emisario o enviado. En sí, ya cuando tú estudias bien teología y estudias cristología, el Señor Jesucristo es el apóstol, porque fue el enviado. Si tú lees la Biblia en griego, cuando dice que Jesucristo fue enviado, diría Jesucristo apóstol, porque es lo que la palabra apóstol significa, enviado o comisario. ¿Y por qué se escribió en griego? Porque era el idioma que, nada más el Nuevo Testamento, porque era el idioma que dominaba. Sí, pues era cuando... Y ahora... De hecho, fue contemporáneo con algún filósofo, ¿no? Pablo. No, los filósofos ya habían pasado. Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto fueron en el año 450 antes de Jesucristo. Sí. Ellos, ya la filosofía ya había existido. Pero de todos modos era algo difícil para Timoteo, porque a Timoteo le dice, Timoteo, ten cuidado con la filosofía. O sea, no le dice deséchala, ten cuidado. O sea, de qué forma te va a conducir, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento es escrito en griego porque predominaba Roma y ya muchos estaban hablando en griego. Ya el hebreo no lo hablaban casi. Ya se estaba considerando una lengua muerta. Pero fíjate, o sea, me estás diciendo, predominaba Roma y hablaban griego, pero no deberían de hablar... ¿Hablar qué? ¿Italiano? No sé. ¿Latín? El latín se hablaba, pero predominaba el griego porque... O sea que los romanos hablaban griego. Era el idioma fuerte. Pero no les decían griegos, ¿no? Les decían... Los grecorromanos. O helénicos. Algo así. Helénicos. Si helénicos era todo el judío que se iba a vivir a otro lugar que no era Jerusalén, vivía en otro lado y tenía la nacionalidad de allá, entonces eran judíos helénicos, del helenismo, ¿no?
Bueno, entonces el Antiguo Testamento es traducido al griego. Todo el Antiguo Testamento es traducido al griego. Y se le llama la Septuaginta, para que todos lo leyeran en ese idioma que ya predominaba. Ajá. Entonces, ¿pero había sido escrito primero en qué? En hebreo. Todo el Antiguo Testamento hebreo. Sánscrito, ¿no? Se puede decir que sí, sí. Pero también hubo unos pasajes en Daniel, en Nehemías, en Esdras. Y la escribían a mano porque también existía. Sí, sí, no, a mano, y sin vocales, porque no existían vocales, era pura consonante y eran los caracteres nada más del hebreo. Entonces, en Daniel, en Nehemías, en Esdras, aparecen escritura en arameo. En arameo, nada más. Todo lo demás es hebreo. Y para que toda la gente pudiera tener esa literatura hebrea, pero en su idioma, entonces lo transliteran o lo traducen al griego. Entonces ya todos pueden leer en griego. Entonces el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y hay muchas palabras en la Biblia que no se tradujeron al castellano. Se castellanizaron solamente. Bautizo es sumergir, teñir o lavar. Pero no existe en castellano. Sí. Pero lo que hicieron es dejar la palabra bautizo para identificar cuando habla de bautizar a un feligrés o cuando se trata de lavar algo o de sumergir algo. La palabra iglesia, cuando se habla del cuerpo de Cristo, no se traduce. Pero cuando se trata de algo que no es relacionado al cuerpo de Cristo... Un templo. No. Okay. La iglesia, la palabra iglesia es eclesia, en griego, que significa asamblea. Por decir, tú me puedes decir, ¿sabes qué, carnal? Ahorita vamos a tener una asamblea en la colonia. ¿Y ahí qué tiene que ver Eclesiastés? ¿Algo tiene que ver algo con eso? El Eclesiastés le ponen el nombre por ser algo como... porque es el predicador. Algo como de asamblea. Sí, o sea, un discurso a una asamblea. Nada más. Y muchos predicadores o pastores dicen, el primero que usó la palabra iglesia fue Jesucristo. Porque sí, si tú lees la Biblia, la Reina Valera, llegas a donde habla con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dices, sí, cierto. Pues no, espérate. Lee la Septuaginta, que fue traducida al griego. Y cuando Moisés dice, voy a convocar reunión o asamblea, en el griego... Voy a convocar iglesia. Exactamente. Entonces la palabra iglesia no se la inventó Jesucristo. La palabra iglesia ya viene desde antes. ¿Y por qué aparece la palabra iglesia? Por identificarla. Cuando dice Jesucristo, edificaré mi iglesia. O sea, mi asamblea. Entonces, alguien que no sabe hebreo y griego dice, la iglesia, porque hoy en día todos estamos relacionados. Iglesia, religioso, espiritual, ¿no? Ahora, la iglesia no es el templo, la construcción. No, pues no. Eso es templo, parroquia, capilla, santuario, pero no iglesia, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de la Biblia, de conocerla y saber que hay palabras que se castellanizaron y hay palabras que sí están ahí. Ahora, la doctrina... ¿Y cómo identificas tú? Porque luego en la Biblia también lo difícil de interpretarla es saber si está hablando literalmente o metafóricamente. Okay. Porque sí, brinca mucho de uno para otro, ¿no? Este librito, hermenéutica. A ver, Redrey, Asparo. Ahora tenemos producción aquí. No, ándale. Nomás que está al revés. Hermenéutica, ¿qué dice? Introducción bíblica. Hermenéutica, introducción bíblica. Bueno, esta es una materia. Hermenéutica, en teología o en institutos bíblicos seminarios te dicen hermenéutica bíblica. Porque hay hermenéutica que no es bíblica. Sí, pues sí. Hermenéutica, tú quieres decir... Es como la teología secular, pues también estudia a otros dioses. Exactamente. Entonces, por decir la hermenéutica, ¿no? Tú lees a Miguel Cervantes de Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Sancho, los molinos de viento, ¿no? Entonces tú dices, espérate, o sea, va a pelear con los molinos, pero pues el escritor quería dar a entender al gobierno, ¿no? A derrocar al gobierno. Entonces, ahí usas una hermenéutica para saber quién escribió y qué quería dar a entender y por qué. Pero para que no fuera tan obvio, pues usó metáforas, alegorías. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a entender eso también. A ver, es una metáfora, es una alegoría. Ahora, tienes que estudiar la cultura hebrea. Sí. La cultura judía.
Y historia también, ¿no? O sea, La historia. de- La hermenéutica, hay una forma de interpretar que se llama histórico-gramatical. Estudia la historia y la gramática. El contexto, el antetexto, qué palabra es, a qué se refiere. Lo está diciendo sarcásticamente, lo está diciendo literal, simbólico. Pues tan solo así, facilito. Cuando ponen espíritu y ponen espíritu con E mayúscula o con E minúscula. Ya cuando ponen espíritu con E mayúscula, sabes a qué se está refiriendo. Ajá. Cuando es con espíritu con E minúscula, sabes que es el espíritu humano. Igual cuando ponen ponen con E mayúscula o E minúscula. La revisión de Reina Valera, ¿no? Lo identificas por su contexto de lo que te está hablando. Es por lo que tú vas a identificar a quién le está hablando. O sea porque luego también ponen muchos de los versículos, como por decir, no recuerdo si es en la Biblia, pero que dice que sí, no hay nada nuevo debajo del sol. Mucha gente luego, luego usa ese texto así bien secular, bien metafórico de que es que salieron los celulares. Ajá. Los celulares ya habían existido antes. Porque en la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero no, o sea, no se refiere a eso, sino no hay nada nuevo debajo del sol en cuanto a lo social, podría decirse. Moral, de espiritual. que pues los reyes están, hay una revolución, caen y otra vez ese se hace dictador y, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol como en los reyes precisamente, que uno y otro y todo era igual. Sí, o sea, no No en los aparatos científicos y cosas así. No, eso no, pero no hay nada nuevo debajo del sol cuando se refiere de que, oye, aquel violó a su hermana. Exacto, ya pasó hace mucho. Oye, mató a su propio hermano. O sea, ¿qué es nuevo? O sea, ¿qué nos sorprende? Nada. Sí, Cuando estudias la historia y cuando estudias la Biblia, por decir la pandemia, ya pasó muchas veces. ya pasó muchas veces, pero la gente que no estudió la historia y cristianos, y desgraciadamente los cristianos son los que más la regan, Cristo ya viene, hermanos. Cristo ya viene porque esto nunca se había visto. Sí. Entonces, a ver, espérame, o sea, hace 100 años en Estados Unidos veían a alguien sin cubrebocas y lo mataban a quemarropa. Nada de que te va a meter a la cárcel, ponte el cubrebocas, ¡pac! Ya muerto. Sí. En México, ¿cuántos millones no murieron? No, pues también Hitler. No, esto ya, pues, porque no. Y te vas más atrás y ves allá que el empalador y dices, hijo, no manches, o sea. Stanley, o sea, gente así, ¿no? Entonces, es por eso Gengis que Khan. algo que tú a veces dices que el cristianismo o Dios no está peleado con la ciencia. Y no, Dios no está peleado con la ciencia. Yo he empezado a entender que el cristiano, el pastor, tiene que estudiar la secularidad, tiene que estudiar libros, tiene que estudiar filosofía, tiene que estudiar la geografía, tiene que estudiar la genética. Y es que- o sea, todo eso. Que la estudies no quiere decir que lo que le decía Gat, porque yo estoy bien seguro de que nunca voy a dejar de creer en Dios. Lo puedo estudiar. Porque no es de que yo... Híjole, sí, cierto. No, Dios no existe. Pues si no estás convencido, sí vas a decir, híjole. Pero... Y te lleva a lo mismo. Te lleva a lo mismo porque dices... A ver... El Sol es una estrella. Uh-huh. ¿Y cuántas estrellas hay? Millones. Miles de millones de estrellas. No sabemos si en otras haya vida, pero en todo lo que conocemos no hay. O sea, y estudias la evolución y dices, tantito más hubiera pasado algo diferente y no hubiera pasado, entonces, o sea, la vida no existiría como la conocemos. Así, una mosca que hubiera pasado, no existiría a lo mejor una especie. Dice, entonces son millones de casualidades para que esto pase. No puede ser obra de la suerte. Algo hizo que pasara. Porque, o sea, realmente te vuela la cabeza de que... O sea, y tenemos una cantidad infinita de posibilidades de morir todos los días. Y no lo hacemos. Por algo es. Sí, la ciencia dice, ¿no? Todo tiene una causa para que exista. Diríamos que la causa del universo que exista, la causa es Dios. Sí. Dios es la causa. causalidad. La causalidad. Entonces, aquí está otro libro, Santo Tomás de Aquino.
Del que hablábamos también con Gat. Ajá, Santo Tomás de Aquino. Ese hombre tiene un libro, se llama La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ese está chiquito, ahorita lo tomé de mi papá y lo estaba leyendo. Pero yo estoy leyendo el libro que son más de 1000 páginas. Habla sobre la teología y la filosofía. Y él da 5 puntos. De hecho, en la universidad me enseñaron de teorías de él, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, o sea, fíjate, en la universidad te enseñan de Tomás de Aquino, pero no lo ven como un teólogo religioso, sino te lo ven como un filósofo. Y San Agustín de Hipona también fue filósofo. Sí, también. Y dice Santo Tomás de Aquino, la filosofía es la sirvienta y la reina es la teología. ¿Qué quiere decir? La teología es la que gobierna, pero la teología tú no te le puedes acercar si no llegas por medio de la filosofía. Hablaban con Gat, el cristianismo tiene que ser razonable. O sea, no puede ser, soy cristiano, ¿por qué? Pues no más, ¿no? O sea, soy cristiano, pero, o sea, ¿qué es lo que te hizo ser cristiano? O sea, ¿estás convencido o nada más porque, pues, tu mamá, tu papá, o entraste al templo y sentiste chido por la música que hay o algo y te atendieron chido, te dieron despensa y te procuran, ¿no? Como una familia a la cual tú no tienes en casa o en tu vida. Entonces, no, o sea, ser cristiano, ¿por qué? Hay un catecismo que se hizo en el año 1563. ¿Qué significa catecismo? Catecismo, la palabra catequesis o catequismo significa enseñanza oral. Es la idea, porque ya catecismo, pues cata es profundo, sismo como una enseñanza, algo, pero es lo que quiere decir catecismo. Entonces la iglesia, antes que la iglesia católica se apoderara de ese nombre, catecismo, porque yo en la iglesia cuando empecé les dije, hermanos, les voy a dar el catecismo. O sea, ¿qué onda, no? Espérenme, o sea, catecismo, enseñanza oral. Fíjate que todas esas palabras muchas veces ya las han como hecho ver mal, como por decir religión. Religión no es una palabra mala. O sea, Es volver a ligar. sí, o sea, no, es que no somos religiosos. Pues sí, ¿cómo no? Todo, o sea, seas ateo, si eres ateo, tu religión es el ateísmo. Sí, sí. Es el problema que no estudiamos. Sí, sí, sí. Por decir, también les digo en la iglesia, hermanos, bienvenidos a la parroquia. ¿Se quedan así? ¿Qué? Sí, parroquia significa lugar donde se viven o donde están un grupo de personas que van de paso. Sí. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Entonces nos reunimos más que en un templo, en una parroquia, en un lugar donde vamos de paso. No vamos a estar aquí. Entonces se espantan. Ya les explico lo que significa cada palabra. Dicen, wow, ¿no? Entonces les empiezo a dar este catecismo de Heidelberg, porque fue en Heidelberg, Alemania, donde se hizo por un discípulo de Martín Lutero. Ahí en Alemania como que hubo mucho, ¿no? Sí, bastante. ¿Y ahorita cómo está? Ahorita el cristianismo no está ahí, no parece. No. Y Alemania fue un lugar donde pues, surgió la reforma, un catecismo, otro catecismo, grandes predicadores, grandes evangelistas, reformadores. Entonces, este catecismo de Heidelberg, hay la primera pregunta, y en la primera pregunta es donde muchos se topan ahí, muchos dicen, a ver, espérame, o sea, ¿qué me estás diciendo? Y este catecismo yo se lo estoy dando a la iglesia, porque son verdades que el protestantismo tenía que saber y tenía que conocer. Y se hizo a través de lo que fue, como te digo, Catecismo Heidelberg. Ok. Te voy a leer la primera pregunta, o mejor la lees tú. La lees tú para que la pregunta con todo y su respuesta. A ver, dale lectura y tú me dices qué te parece su... Chale, no sé leer. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, me pertenezco a mí mismo. No me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con precisa sangre... Aquí dice así, preciosa sangre, ves, te dije que no sé leer, por todos mis pecados,
y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza pueda caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Así es el catecismo. Pregunta, respuesta. Y esta respuesta trae alrededor de más de 30 citas. Sí, sí trae ahí. Entonces, estas citas te dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, hasta ahí. Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, ya le pertenece a él. Y que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos somos del Señor. Entonces, el cristiano tiene que saber que tiene un consuelo, estando vivo, estando muerto. ¿Estás vivo? ¿Cuál es tu consuelo? Vivo para Dios. ¿Estás muerto? ¿Cuál es tu consuelo? Voy con Dios. Es lo que al cristianismo nos hace así sentir como que no me preocupa si el COVID me mata o no. Fíjate que entrando a ese punto, los cristianos, como también decías en la predicación, no deberían de temer la muerte. Una vez platicaba que ahorita los cristianos le tienen miedo a la muerte. Y antes los vikingos, ¿qué querían? Irse al Valhalla. Morir para ir al Valhalla. Los griegos, ¿qué querían? Morir para ir con los dioses. Los aztecas. O sea, los aztecas se ofrecían... No son aztecas, son mexicas. Ah, los mexicas. Los mexicas querían que los sacrificaran para ir con sus sus dioses. Y nosotros, no quiero morir, no quiero morir. Incluso creo que fue Aristóteles que dijo, el ser humano le teme a la muerte, sin saber que quizás sea lo mejor que le puede pasar. Y ahorita tenemos ese miedo de que, y se me muero. Y incluso las religiones de antes, pues no tenían ese miedo. En el Antiguo Testamento tenían el miedo a morir antes de. ¿Qué nos enseña la tanatología, no? Todo tiene un proceso de vida y tienes que morir en algún momento. Y la humanidad ha estado acostumbrada de que siempre mueres de los 90, 100 años, ¿no? En adelante ya. Pues no siempre, porque... Pero es como pensamos, ¿no? Pues incluso ahorita tenemos la mejor calidad de vida de la historia, de toda la historia secular. Como por decir antes, en los mexicas, una edad así chida para ellos, para morirse eran 37 años. Ya decía, ya estoy viejo. Pero los judíos no. Y como por decir, en el medievo también decían, mira, sí, está bien viejo, tiene 40 años el vato. Y Ya ahorita... O sea, decían ya duró por el peligro que había, ¿no? Sí. O sea, como vivían. Y fíjate, ahorita también me sacas otra pregunta. Como por decir, y hablando de lo literal y lo metafórico, alegórico. Antes... En Génesis decía, vivió 750 años, vivió 999 años, vivió... ¿Realmente están diciendo en años reales? ¿O ahí se perdió la medición de los años? Porque vivir 700 años... ¿Cuánto vivió Matusalén? 965 años, más o menos, 900... O sea, se han hecho estudios de lo que el ser humano debería de vivir... Porque tú sabes que cada año tu cuerpo se va regenerando. Sí. Y cuando alguien le da diabetes es porque unas células ya no se regeneraron bien por la edad, porque ya no tiene las mismas vitaminas insulina. y todo eso. Porque te dio una enfermedad de los huesos, o sea, se va deteriorando tus órganos. Por eso sí digo, no manches, o sea, es neta 965 años. Sí, mira, sabemos que todas las enfermedades son provocadas más que nada. La primera causa, La alimentación estrés. y la alimentación. La alimentación, tu estrés, ¿no? Una persona que vive estresada, preocupada, siempre va a tener diabetes, tiroides, cáncer, las personas que sufren. Y son las enfermedades terminales, ¿no? Y una persona que no se preocupa por nada. Mi abuelo. Vive, ¿no? Ahora sí, se aventó sus 100 años, ¿no? Sí, se aventó 103, algo así. Entonces, la alimentación también. Ahora, ¿qué alimentación tenían los de Noé? Digo, los de Adán y todos ellos. Verduras y animales.
porque comían animales, o sea, cazaban, entonces comían animales. Pero sin grasa. Sin grasa, ¿no? No existía el aceite y todas esas cosas. Nomás la grasita que tenían. Lo asaban, pues. Sí, lo asaban porque también pues no había ollas, cazuelas para hacerlos Sí. en express, o sea, asaditos, asoleada la carne y órale, ¿no? Entonces, no había tampoco, le metían azúcar, no había café. Voy a preparar café, ¿no? Agua natural. Ya después se descubrió el vino, la fermentación, pero antes agua natural y alguna fruta, con la fruta pues te saciabas la sed, ¿no? Entonces, verdura. No había preocupación de que ya no me alcanzó la lana para pagarle al del Coppel. Ya no me alcanzó la lana para pagar Sí, la pues luz vivían pues ahí en el campo. en el campo. Entonces, también el propósito de Dios. Pero como por decir, también había más riesgos. Vivían en el campo. Había fieras, había Pero si tú un tornado o algo. no existía. El diluvio existió, el primer diluvio y catástrofe natural existió hasta Noé. Cataclismo. Hasta Noé. Fue lo primero que existió el cataclismo. Antes nada. Por eso cuando ven a Noé haciendo el arca dicen, ¿estás bien? O sea, estás haciendo un arca donde el agua está a kilómetros y luego tan grande el arca que vas a No, hacer. y a lo mejor ni sabían que había agua a kilómetros. Pues no, porque no viajaba, ¿no? O sea, y nunca había llovido. A lo mejor un río, pero este vato va a meter ahí el río. No, pues al río, estaba el río Éufrates, ríos ahí cerca, Sí, grandes. pues, pero entonces, ¿cómo lo va a llevar o qué? Y sí han de haber sabido porque estaba Babilonia o ahí donde estaba el Edén y toda esa parte estaba cerca, sus mares no estaban tan lejos. Pero no eran mares tan grandes, ¿no? Bueno, pues, pero pues ellos sí los han de haber visto grandes. Pues sí, entonces cuando Porque no, Israel no tiene así como un océano, ¿no? ¿O sí? no tiene un océano, tiene Nomás lo tiene el que mar es, muerto, pues ahí. el mar muerto que está en medio, que es como quizás más chico que el lago de Janitzio, Sí, o como el lago de el Janitzio. lago de Chapala o algo así. Ajá, y ya al otro lado, pues sí está el mar que te comunica a Roma, que te lleva Ya. para Roma. Nada más es ese mar. Y en el mar muerto, pues había barquitos pequeños, ¿no? Entonces, Lanchitas. cuando Noé hace eso, pues todavía no había ningún cataclismo ni nada. Ahora, Dios le había dicho a Adán que señoreara y gobernara sobre los animales. ¿Qué es señorear? Apoderarte, dominarlos. Entonces, a cualquier animal, si tú le demuestras que eres más fuerte que él y te pones más agresivo y el animal ve tu furia sobre él, el animal va a huir. Ahora, nosotros hemos tenido miedo a un perro, a un león, porque hemos visto que se traga gente, pero tú eres más hábil y tú puedes fabricar una herramienta donde lo puedes matar más fácil a esos animales. Hay una tribu que se dedica a matar leones. No, o sea, porque ellos ahí están así. Pero dudo mucho que un turista vaya, lo deje en medio de la sabana en la noche y sobreviva. Ah, no, pues un turista es de acá, pero alguien de esos pueblos. Sí, pues. Entonces, No, y que incluso sí los matan a muchos. O sea, así por... ¿cuántas personas? Investiga cuántas personas sí. mueren por hipopótamos. Sí, o sea, El hipopótamo es el animal que más gente salvaje. mata. Y más, ese es muy salvaje y luego... O que los muerden serpientes o cosas así. Yo sí digo a veces, en Australia, pues de alguna manera son primer mundo. Pero a veces sí digo, y qué bueno que yo no vivo en África. Porque a veces está bien difícil. No, allá la vida... Yo siento que cada día es un logro. Es la soberanía de Dios, es la providencia de Dios que mantiene con vida a mucha gente a pesar de las circunstancias. Y Dios tiene un propósito, Dios tiene un objetivo, ¿no? Para mantener y preservarle la vida a quien Él quiera y como Él quiera. Dios le dio esa capacidad a Adán y a su descendencia de dominar sobre animales. Y no encontramos en la historia, ni después de Noé, ni con Nimrod, ni en la historia, que un animal salvaje haya tragado a alguien. Hasta que un profeta, porque le dijeron calvo, los maldijo a esos muchachos y salió una osa y los mató. Pero no hemos visto en Génesis que un animal salvaje haya devorado a alguien. Porque ciertamente Dios los mantuvo y los mantenía y lo podemos ver con Caín. Dios lo desterró y él tuvo que agarrar camino e irse y buscar su pareja. O sea, Ese también es otro punto. Es que era Adán y Eva, nace Caín y Abel. uh-huh. Y saca a Caín y se va a otro lado. O sea, A ver,
Es Adán y Eva. Ajá. Nace Abel. Pero dice que fue el primogénito o no. No. O sea que ya había habido un primogénito. No sabemos si era el primogénito o no, pero dice que le nació un hijo. Abel. Le nació otro hijo, Caín. Y se enfrasca en ellos. Después de que Caín mata a Abel y nace otro hijo, Set. Pero se enfrasca en ellos porque de ellos viene la historia. Sí. Imagínate, se pone a hablar de todos. Pero o sea que tuvieron machín. Sí, porque ya cuando tú llegas a la genealogía, dice, y vivió Adán tantos años y engendró un hijo, y te menciona el nombre de ese hijo. Y después dice, y fueron los días de Adán, Tantos años 930 después. años, engendró hijos e hijas y murió. Pero o sea, ya después de que pasó lo de Caín y Abel, ya habían pasado muchos años y ya se habían ido muchos hijos de Eva y Adán a otro lado. ¿Sí? Ya habían salido hijos de Caín, hijos Porque de... hasta le dijo, te voy a poner una marca para que no te maten. Entonces tú estás leyendo y dices, ah, caray, pues ¿quién lo va a matar? Algún sobrino, algún hermano, que quizás algún sobrino digan, oye, papá, y... porque antes era todo hablar lo que se iba viviendo. Sí, pues. Entonces, ir a tú, X, ¿no? Tu tío Caín mató a tu tío Abel. Ah, no, pues, donde lo encuentre yo lo mato, ¿no? Pero espérate, Dios le puso una marca. Entonces, Caín encuentra a su esposa, ya de haber sido su sobrina de su sobrina o hija de su sobrina. Entonces, Los hermanos. por eso vivía la gente mucho tiempo, para que la tierra se pudiera poblar. Si no hubiera vivido tanto tiempo, 100 años y ya nomás tuvo 2 hijos, 3 hijos y también esos ya se murieron, nacieron enfermos. Pues no, pues tenían que vivir muchos años para todo esto. Que fíjate, ahorita yo siento que la media es 70, 80 años. Y como, como en 4 años ya hemos aumentado, y a pesar de la pandemia y las guerras, hemos aumentado 2,000 millones. Como en 4 años. Es que es una multiplicación. No. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Eso no es multiplicar, es exponencial, son exponenciales. Porque es 2, 4, 6, 8, no. 2, 4, 8, 16, 32. Exactamente. 64, 128, 256, 512, 1024 y tan. Sí, se va elevando. Sí. Se va elevando, ¿no? Entonces, ese fue el plan de Dios y Dios le dijo, multiplicaos, fructificaos y llenad la tierra. Es el plan de Dios, llenad la tierra. No, cuídate, no, llena la tierra. Y fíjate, la gente piensa que hay 10 mandamientos. Y ahí ya les dio el primero. Lo que pasa es que hay mandamientos que Dios da y ordenanzas para que la gente viva, pero todavía no se comentaba así como que lo haces a rigor o lo haces a rigor. Y le comentamos 10 mandamientos al decálogo porque fue lo que Dios ya dijo. Esto, si no lo cumples. Son los de cajón, pues. Sí, si no los cumples, te vas. Pero porque hay hay más de 360 y Sí. tantos mandamientos que existen, pero los de rigor y los de cajón son esos. Y luego también como que hay que centrarnos bien y entenderlos bien en base a todos esos estudios. Como por decir, ver cada palabra. Como por decir, dice, fructificad y multiplicaos. O sea, dice, haz frutos. Ten algo para tus hijos. Siembra, o sea, ten frutos. Para que cuando te multipliques, tengas qué frutos darles a tus hijos. No, la palabra fructificad no se refiere a eso. La palabra fructificada ahí se refiere como que sé fructífero tú, como hombre, en tener hijos. Y al ser fructífero, multiplicaos, que tus hijos también se fructifiquen, que también se multipliquen. Es por eso la importancia de la hermenéutica y saber que muchas palabras que tú lees ahí, no es eso que tú estás leyendo. Sí, pues es que es lo que... Es el digo, pues. eufemismo, por decir... En Reyes, en Samuel y en Crónicas viene la historia de David y Salomón, y Saúl. Dice que David estaba en una cueva con su gente, ahí, y de repente entra Saúl, y dice que cuando entró a la cueva cubrió sus pies. ¿Tú qué entiendes que Saúl cubrió sus pies? Pues que se bajó el pantalón. ¿Era túnica? No, pues no sé. Muchos dicen, se durmió, se puso y se durmió. Pero cubrir los pies es, entró a defecar.
Sí, pues yo me imaginaba pues algo así que se bajó el pantalón y se puso a hacer el baño, pero pues sí, era túnica. Era túnica, ¿no? Entonces... ¿Pero no usaba calzón o qué? ¿O no había calzón? Sí, había calzón, pero al decir cubrir los pies Se tuvo que haber bajado y se cubrió. Pero si ya la túnica venía para abajo, porque no es la única forma, en otros lugares también habla lo mismo, que cubrió sus pies. Entonces, muchos interpretan esa parte de que lo que hizo Saúl se metió a dormir, a descansar, Sí. porque en el contexto dice que David cortó la punta de su manto. Entonces, pero es un eufemismo, que no es eso, sino lo que quería decir es entró a defecar, pero por ser un libro santo y sagrado, no podían poner esa palabra. También cuando dice que Los lomos. en los lomos, de que ya iba... Venías en mis lomos. Sí, Muchas o sea, veces dice eso. Y eso Saliste que, de mis lomos, dice. como hoy decimos, no, pues tú eres de mis espermas, de mis genitales, testículos. de mis testículos. Entonces son eufemismos. Y también cuando dice que los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y los habitantes querían conocerlos a los ángeles. Sí. No significa de que, hola, ¿cómo estás? Me llamo X. ¿no? Conocerlos. Querían tener sexo con ellos, violarlos. Entonces es otro eufemismo. Pues, de hecho, y también dice, que se casaron pues y conoció a su mujer. Exactamente, entonces por decir, tú en esta forma lo entiendes porque has estado involucrado. Pero alguien que no conozca de esto y por primera vez lea la Biblia dice, ¿qué onda? O sea, no te entiendo cómo que Adán era esposa era esposo de Eva, pero después dice que Adán y Eva se conocieron. O sea, ¿no se conocían o qué? No, O también lo que dicen mucho es, ¿cómo el incesto es malo si así se fundó? el incesto es malo porque ya la genética va cambiando. Entonces lo que Dios quiere es que la genética ya no cambie. Hay estudios donde cierta genética viene pura, la otra genética también se mezcla y las otras genéticas que salen ya traen un defecto en una área. Pero todavía esas genéticas al mezclarse, este defecto con este defecto, no les pasa nada. Es que, como por decir, se cubren. Ajá. Una vez en clases de genética ahí en la universidad, nos dijo una maestra, dice, por eso es muy importante que ustedes sepan qué enfermedades tiene su pareja, o los papás o los abuelos de su pareja. Y dije, ay, pues a la doña seguramente, ¿sabes qué, amor? Ya llevamos 4 años, pero me di cuenta que tu papá tiene diabetes, hay que quede. O sea, no. Y dije, no, pero sí, o sea, si quieres a tus hijos, a lo mejor... Tienes que someterte a un tratamiento. A lo mejor no tanto así, pero sí decirle, oye, pues hay que cuidarnos más, porque, pues por nuestros hijos, porque la neta, pues uno como sea, pero las criaturas... Ya uno como sea, uno ya la libró. Entonces, cuando tú tienes buenos genes y a lo mejor los papás de tu pareja tuvieron diabetes, pero tú no, pues ya le estás dando la posibilidad a tu hijo de que él tenga de los tuyos y no tenga. Y si los dos tienen, pues es más probable que a lo mejor sí tenga. Que obviamente pues también es por cosas factoriales de que cómo te alimentes, aunque no haya tenido nadie, si te alimentas mal, pues vas a tener y no haces ejercicio. Fue por eso que Dios en algún momento permitió el incesto porque se tenía que poblar la tierra. Ahora, dicen que no era pecado porque la Biblia dice, espérame tantito, ahí no había Biblia, Sí. y ahí todavía no decía nada. La ley fue mucho después de eso, fue como 1500, como 1000 años o 1500 años después que Dios da la ley a Moisés, y es donde ya dice, no deseará el hombre a su hermana, ni la mujer de su papá, ni nada. No. Entonces ya empieza a dar una ley para separar a su pueblo y distinguirlo de otros pueblos. O incluso hasta más años, ¿no? Porque ¿cuánto vivió Adán? 930. 930. ¿Y cuánto vivió el que le sigue, que era Set, no? Ah, pero no te puedes basar a eso. Porque Adán vive 930 años. ¿Pero a qué edad tuvo a Set? Eso es también... Entonces ya cuentas de Set, más los años que vivió Adán, bueno, ya. Bueno, ahora... Pero pues ¿cuántos te gusta? O sea, también cada cuándo los tenían. Mira, no importa cada cuánto los tengan, sino lo que importa ahí es que, por decir, yo di un estudio en la iglesia sobre Génesis. Entonces me di la tarea de hacer una línea cronológica. Adán vivió tantos años y engendró a Set.
Set tenía tantos años cuando Adán engendró a Set. Het engendró a tal cuando tenía tantos años. Entonces vas sumando Sí. y te das cuenta, ¿no? Y llegas a una fecha. Sí. Y luego agarras otra cronología. ¿Quién? Matusalén era abuelo de Moisés, ¿no? No, Matusalén fue el abuelo de Noé. De Noé. De Noé, Matusalén. Entonces, no. Enoc fue el abuelo de Noé. De Noé, papá de Matusalén. Sí. Y Enoc fue el primer profeta que existió. El primero. Entonces, Enoc escribe y cuando nace Matusalén, por eso le pone ese nombre. Matusalén. Y esa era la profecía. Cuando muera, acontecerá. Y cuando muere Matusalén, es el diluvio. Y Noé significa esperanza. Entonces, Matusalén vivió 965 años. Y fue lo del diluvio. Entonces, de Matusalén para atrás pasaron a poco 600 años. Y después Moisés. Sí, porque Enoc es el séptimo de su generación. La séptima generación. Y los tenían a los 35, a los más o menos 35, 40, 50, 70 años de generación en generación. No. Los fueron teniendo, ¿no? Sí tuvieron más, pero no en la línea que la Biblia nos va marcando. Entonces es por eso que te pones, muchos dicen, y yo por eso cuando veo pastores que no estudian o algo, digo, estudia. Es que sí, es porque te van a preguntar. Exactamente, por eso te digo que y a veces no sabes con quién te vas a topar. Sí, no sabes con quién, por decir, un niño te va a decir, oiga pastor, ¿y cuántos años tenía cuando aquel? Y tú así como que, ¿qué onda? ¿No? El niño quiere respuestas. Y si tú no le das la respuesta, él va a ir con el testigo. Y si el testigo no se la da, va a ir con alguien. Y si el ateo se la da, va a decir, el ateo es el que sabe, yo me quedo aquí. Exactamente. Entonces, ahora, yo siempre a la iglesia le insisto, hermanos, yo no les digo métanse a estudiar en una universidad. No, agarren libritos. Sí. Métanse a internet, lean. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados y capacitados. No es de que soy pastor y ya me la aventé, no. Yo tengo que saber conocer. Yo por eso en Carpinteros yo no trabajo, yo me dedico de tiempo completo. Tú le puedes preguntar a algunos hermanos cuando vayas, oiga, ¿y qué hace el pastor? Y ya ellos te van a decir, no, pues es que viene a tal hora a la iglesia y yo cierro todo. Yo me meto al templo, cierro y me voy hasta mi oficina y nomás prendo una lamparita ahí. Oro 1, 2, 3 horas dependiendo y a leer los libros. Y me meto también a investigar a la ciencia, a la geografía, a hoy en día lo que está pasando, que los borregos están dando vueltas. Raza, luego pastores, que ya viene Dios y tú dices, o sea. A mí me saca machín de onda cuando dicen que por una señal ya viene. Yo siempre, ahí en la Biblia está, con la Biblia, que dice, como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie se lo espere, no va a avisar. ¿Sabes cuál es la señal? Todas esas señales, o sea, a lo mejor sí son, pero no va a avisar. ¿Sabes cuál es la señal? Que yo sí les digo, hermanos, cuando esta señal se cumpla, aguas. Porque dice, cuando veas que la higuera florece, ya, se acerca. No sabemos bien, día ni hora, pero sí vas distinguiendo la fecha, ¿no? Pero dice que cuando el evangelio sea predicado hasta el último hombre de la tierra. Ahora tenemos aproximadamente 1.070 y tanto, o 0.7 de seres humanos que no saben que existe Jesucristo. Entonces, si luego ven, la pandemia ya viene, Dios, espérate, 1.7 y todavía no se predica. Y así como vamos, al rato van a ser 5 millones que no van a saber, así como vamos reproduciéndonos. Y es lo que les digo, eso es lo que identifica que Cristo ya viene. No, y algo que siempre una vez sacamos la conclusión con mi papá, y le digo, es que, ¿qué tanto pues les preocupa que ya? A lo mejor vienen en 1000 años, pero tú te mueres mañana. Pues sí. Es más probable que te mueras a que venga. Es correcto. Entonces, prepárate para cuando te mueras. Si te estás preparando para cuando venga, hasta te vas a decepcionar. ¿Por qué? En el 2000 las máquinas. No pasó nada. En el 2006, 6 de junio del 2006, 666, y no pasó nada. En el 2012 el acelerador de hadrones va a hacer agujeros negros y no pasó nada. Y tal. 2020 tampoco. Sí, o sea, y la gente dice, siempre dicen así, no pasa nada. O sea,
debes de ser bien cuidadoso y no dar falsas palabras porque la gente es lista y la gente se queda con esas. Quien cometió este error muy grande fue Gigi Ávila, un gran evangelista puertorriqueño. Prepárate que el Señor ya viene y prepárate que el Señor ya viene. Y dando predicciones. Armando Alducin, un pastor que me gusta escucharlo y lo respeto, pero él también llegó a dar diferentes predicciones de que en tal fecha viene. Entonces, no. Lo importante y lo básico es predica el evangelio. Predica el evangelio. Y sé Ejemplo. como predicas. Exactamente, sé ejemplo, ¿no? Porque o sea, también mucho te ganas con predicarlo y pues no. y no vivir lo que es, ¿no? Yo, por decir, en Carpinteros, yo nunca visito a una hermana yo solo. Que le diga a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Ahorita vengo, voy a ir a visitar a tal hermana. No. Amor, vamos, tenemos que visitar. Y siempre que salgo a visitar con mi esposa, sea una familia, solamente cuando son hermanos solteros que sé que están solos, pues voy yo solo. O solamente que vaya a ver a un hermano para algo, voy yo solo. Y tengo que dar buen testimonio, por como lo decía en la predicación, yo no puedo decir a mí no pongan su vista en mí porque yo les puedo fallar, ¿no? O sea, tienen que tener un ejemplo y ese ejemplo tengo que ser yo. Tengo que vivir como la Biblia me lo dice. Yo les digo, hermanos, esto está mal. Y nunca me han visto hacer lo que les digo que está mal. Hermanos, esto está mal y tampoco me han visto hacer. Por eso me creen todo lo que les hablo y les digo. Porque lo he vivido. Y los hermanos ahí se dan cuenta. Y tú sabes, en un pueblo chico. Infierno grande. Sí, o sea, tantito haces algo y todos lo saben. Aquí Europa no es chico. Sí, también es chico. Hoy en ¿Todos día. nos conocemos? Es que hoy en día es chico todo por las redes sociales. Sí, sí, la neta. Hoy en día, es más, el país es chico. Sí, la neta. El país es chico, o sea, ya no hay lugar en nuestro mundo donde tú te puedes esconder. Pues donde estés privado. Los que fueron a Qatar salieron en Badaboom, salieron en X y en X. ¿Y hasta dónde están? Y ¿sabes lo que pasa? Sí, la neta. Ahora imagínate en un pueblo, entonces en un pueblo no se tiene que andar con pies de plomo. Donde te platicaba Gat que estuvimos en Mazahuacán anteriormente, ahí no quieren el cristianismo. Porque todos los que han llegado dicen una cosa y viven de otra. Es lo que le decía, o sea, por unos pierden todos. Y yo bajaba a donde Gad y Keila estudiaban, y yo me iba y me quedaba en el carro, me quedaba a leer, pero había un señor que ocupaba chofer y me decía, oiga hermano, porque así me conozco, ahí todos saben que soy pastor casi desde que entras a Anguistengo, todo ese municipio. Me decía, hermano, ¿no me hace el favor de llevarme agua? Sí, ya me iba, me daba de almorzar. Y un día me dijo, a ti sí te creo lo que predicas y sí creo que eres cristiano. Dice, porque todo lo que dices es correcto. Nunca te he visto que andes haciendo esto, que andes haciendo aquello, que andes haciendo esto. Y me hacía preguntas para tentarme, me preguntaba cómo ves a la enfermera, o sea, tremendo. Yo respeto todo y lo que era. Y se lo dijo a mi suegro se lo dijo. Dice, Nufo, tu yerno, ese sí es derecho. Mis respetos. Entonces te ganas un respeto donde vives por tu forma de vida. Joquela, Tlacolula, Mazahuacán, esas zonas. Todos me ven y me respetan como pastor y me tienen esa confianza. Llevo a Carpinteros, lo mismo, todos me ven, me conocen y me respetan. En Carpinteros, en Tuzanapa, en Cieneguillas, en diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque, como tú dices, predicar y vivirlo. Entonces, el gran compromiso de predicar el evangelio no solamente es hablarlo, sino vivirlo, día a día. Porque si yo hago algo mal y alguien me ve, va a decir, nah, ya no creo en el cristianismo. Con algo. Sí, tantito nomás. Pues, no, y a veces puede ser correcto 10 años y un día te equivocas y ya. Sí, dice en Eclesiastés, una mosca hace ceder el perfume, lo echa a perder. O un grano de qué, leuda toda la masa. Tantita levadura leuda toda la masa. Entonces, no es cuánto tiempo fue bueno, sino como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, será salvo. Hasta el fin.
Si ya casi por llegar a la meta la regaste, todo lo que hiciste a perder. Sí. O al revés son los ganones. ¿Sí? Toda la vida mal y se arrepienten el día que se van a morir. Por eso dice la Biblia que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces muchas veces dices, no, ese cuate nunca se va a salvar. No es para que lo hagan a propósito tampoco. Si ya saben. No le hagan, no le entren, porque también hay conciencia. Entonces, ya los últimos 3 años se convierte al cristianismo, viene a Cristo, evangeliza y se muere, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se fue al cielo? Claro, porque dio testimonio de que fue. Y fíjate, ahí también está el punto de que no es para que no lo tratemos, pero así genuinamente que se hayan muerto, pues casi nadie. Entonces dices, pues a lo mejor pues por gracia, si lo hizo de corazón o si le echó esfuerzo, pues a lo mejor Dios puede pues el esfuerzo, porque así, al pie de la letra, pues... No. Ahorita en Carpinteros estoy dando lo que es la carta a los romanos. Estoy dando la predicación. Me gusta mucho la predicación expositiva. Que agarras como hoy hice una predicación expositiva del pasaje del Padre Nuestro de Mateo. Hablar de ahí sin salirme a otros temas. Entonces, agarro lo que son... Y a mí eso me gusta porque luego las predicaciones que... están de un versículo para otro y de otro y de otro. Y ahora vayan a este, y ahora este, y ahora este. Y le digo a mi papá, pues es que yo también me puedo meter al celular y poner una palabra atrás. Y agarrar todos los versículos de ahí y decirles, miren, todos estos versículos dicen lo mismo. Pero pues no es de eso, o sea, es de entender. Sí, de interpretar. Entonces, en Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Todos se apartaron y todos hicieron el mal. Ahora, les está diciendo el apóstol Pablo a los romanos que la salvación es por gracia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay quien haga el bien, ni siquiera un pastor puede hacer completamente el bien, como tú lo decías. Tenemos errores, pero antes de ser pastor, te son pasados algunos errores. Cuando llegas al pastorado dices, ya no te puedo pasar estos errores que tú tenías antes. Y conforme pasa el tiempo, menos errores te son pasados. Mientras más conoces. Mientras más conoces. Antes decías, bueno, por ver la hora pico, dices, no, o sea, si yo veo la hora pico me estoy condenando porque pura vulgaridad. Por ver la escuelita, no, o sea, si ves la escuelita es pura vulgaridad. Entonces, mientras más te adentras al cristianismo, más te consagras y una más novelota. Exactamente, entonces pura sexo y traiciones. Y por eso hay tanta desconfianza en los matrimonios. Porque lo veo en la novela. Y yo no dejo a mi esposa sola porque qué tal si llega Brad Pitt o aquel, ¿no? Y mientras menos tele veas, mientras menos comedia, drama veas, es mejor. Mejor leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, acercarte y tratar de entender. No vamos a lograr ser perfectos, jamás. Tenemos error tras error tras error. Pero algo que distinguía a David. La Biblia muestra a David exactamente como un hombre conforme al corazón de Dios. Adulteró, fornicó, mató, sí, pero reconocía su error y no lo volvía a cometer. Y sabía que Dios le perdonaba. Entonces nosotros igual tenemos errores, pecamos, fallamos, pero cuando llegas a Cristo, Cristo te cambia, te transforma. Y es por gracia. Él llegó en tu lugar y te dijo, tú ya eres santo, tus pecados yo los llevé a la cruz. Decía San Agustín de Hipona, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Sí. ¿Quién fue San Agustín de Hipona? Teibolero, por así decirlo, borracho, drogadicto en sus tiempos, mujeriego. Fue de lo peor San Agustín de Hipona. Su madre nunca dejó de orar por él. Y es el más grande teólogo después del apóstol Pablo y antes de Juan Calvino. Las oraciones de las madres pueden mucho. Bastante. Gracias, mamá, por todas las veces que oraste por mí, la neta. No, y sigue orando. Nuestra mamá y nuestro papá siguen orando por nosotros porque mientras eres padre y estás con vida, el trabajo de un padre es orar por los hijos todos los días porque somos humanos y también tenemos tentaciones todos los días. Entonces, mamá, yo sé que ora por ti, por mí, no por ti, por mí. Ahora tiene que orar más porque ahora tiene que orar por Adara, tiene que orar por Gad, por Keila, por Edith, por mi esposa. Ahora
tiene más tiempo de oración. Sí, de hecho, en una rolita que le escribí todavía no la saco. Ahí le digo que ama pues a sus nietos como a nosotros. O más, yo creo. A sus nietos les da todo, ¿eh? Y a nosotros, ya sí que... Puros golpes. Pero los necesitábamos, la neta. Bastante, bastante. No, pues la neta, qué chido. Y me da gusto que hayas podido venir, que se haya concretado este episodio. Pues nada, la neta, nunca te lo he hecho, pero estoy orgulloso de ti. De que pues le echas ganas. Y pues gracias también a nuestros papás que nos enseñaron este camino. Y pues nada, gracias. No, pues gracias. Y como le dije a Gada, algún consejo o algo que tú crees que la gente debería de saber y que tú les puedes compartir. Bueno, voy a hablar como pastor. No puedo hablar como otra persona, sino como pastor, porque es algo a lo cual Dios me ha escogido. Yo le digo a toda la gente, siempre a toda la gente, y se los digo a ustedes también que nos están siguiendo, que siguen a mi hermano, y que me han visto 2 ocasiones, quizás también por ahí, que él me ha dado la oportunidad de expresar algo. Y ahora para Navidad También. Ok, les invito a leer Biblia. Tú dirás, soy católico, lee la Biblia católica. Soy testigo de Jehová, lee la Biblia, testigo de Jehová. Lee la Biblia y antes de leerla, ora a Dios y dile, Señor, dame la sabiduría y el entendimiento, el razonamiento para entender lo que aquí dice. Y mi consejo es, lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, toda completa para que puedas ir comprendiendo. Y aquí encuentras los consejos más gratos que tú puedas escuchar de cualquier persona. La Biblia es infalible, es inerrante. La Biblia que sea, católica, evangélica o testiga de Jehová, también en cualquier versión tú la puedes leer. Y si en algún momento tienes alguna duda o algo, pues ya sea que lo contactes a través de él a mí y podemos aclarar cualquier duda que tú tengas. Y si tú no crees en Dios y eres ateo, es respetable también tu creencia, es respetable también, no se obliga a nadie a creer en algo, porque creo que el Espíritu Santo es el que da el creer a todos. Tú eres católico, adelante. Yo nunca le he dicho a los católicos, sal del catolicismo, yo les digo, lee tu Biblia. Eres católico, lee tu Biblia. Eres testigo de Jehová, lee tu Biblia. Eres cristiano, lee tu Biblia. Y ahí es el que Dios te va a decir, estás mal en el catolicismo, vente al cristianismo, estás mal ahí, vete para acá. Pero es Dios. Es que ánimo, échenle ganas. Y si llevas una vida muy drástica, muy mala, Dios te puede cambiar. Si tú conoces a alguien que fue muy malo en el pasado y hoy cambió, cree que él cambió. Porque Dios es un Dios de milagros que puede cambiar a toda la persona que se acerca a él. Gracias, carnal. Esperemos no sea la última vez, sino pueda haber más momentos. Sí, pues todavía faltan muchos temas por tocar, que a lo mejor la gente tiene duda, pero ya va 1:30 y está pesadito. Y pues sí, ahora sí que yo también creo que seas de la religión que seas, ahora sí que la Biblia pues nunca te dice, oye, haz esto o haz aquello para tu mal. No, siempre lo hace por tu bien. Y ahora sí que si quieres tener una vida bonita dentro de lo que cabe, pues ahí te dan muchos consejos muy buenos. Muchos consejos. Y es un libro gratis. Es de los pocos libros que son gratis. Lo puedes descargar ahí en las tiendas de Apple o de Android. Gratis. Y está muy chido, muy amplio. Por ahí se burlaron de Peña Nieto porque había dicho, no, entre ellos la Biblia. Pues casi todos los científicos respetables que ha habido durante la historia han leído la Biblia y de ahí han sacado muchas cosas que los han hecho pensar. Entonces, por el bien de tu familia, por el bien tuyo y hasta te sirve de cultura general, pues échale una ojeada a la Biblia para que no te cuenten que es así o así. Antes, ¿sabías que la Biblia es patrimonio de la humanidad y fue certificado por la UNESCO? Sí, pues fue el primer libro impreso, imagínate. Sí, o sea, si la Biblia es un patrimonio de la humanidad, ¿por qué no leerlo? O sea, es cultura. O sea, aparte de que tú y yo lo vemos como vida. Exactamente. Pues también es algo de la cultura general, pues. Así es.
Y pues, de hecho, a mí luego me han dicho, no, es que no hables de religión. Y en todos los podcasts que yo escucho, que son podcasts serios de ciencia o historia, hablan de religión, porque es parte de la cultura, porque ha estado en todas las culturas, y porque no porque yo esté hablando de esto, quiero decirles, háganse cristianos. No, conozcan cómo piensan los cristianos. En un futuro voy a traer un padre, para que yo y ustedes conozcan cómo es un padre. En un futuro voy a traer un anciano, a lo mejor si quieren, de los testigos de Jehová, para que conozcamos cómo es. Cada quien va a ver y va a decir, pues a mí me gustó esto. Pero, pero todo que asume, nada que nos haga pelear ni nada, no. Cada quien ya es independiente de cómo va a ver cada cosa y pues ya, toma lo bueno y deja lo malo. Es correcto. Nos vemos y recuerda, cuenta tu historia, porque tu historia cuenta. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.